En los estudios de Radio Urbana Buenos Aires está el señor Gustavo Pose. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, decía nuestro community manager, Gustavo Pose rompe el silencio. No sé si es así, pero para nosotros te agradecemos que hayas elegido este lugar para charlar de muchas cosas sobre este 2024, ¿no? Es el primer reportaje de un año y pico, ¿no? Es el primer reportaje, bueno, bien. Claro, es el primer reportaje de un año y pico y además, bueno, estoy muy contento de poder estar acá. También quiero decir que no tenía manera de evitar el reportaje porque la insistencia del señor Eduardo Román es La fuimos armando de a poquito. Lo corrió de menor a mayor y después Lo cerramos. tuve la oportunidad de decirle, bueno, hagámoslo la última fecha que tengas y me dijo, pero me dijiste, ¿vas a venir? Y le digo, sí, por supuesto, sí. Bueno, Confirmamos buenísimo. eso. Bueno, a ver, lo primero que se me ocurre, justamente hacer el primer reportaje, es cómo ha sido este año para vos, donde después de 24 años te cambió la vida. ¿No? Cambiado para bien, ¿no? Ajá. Es una vida... Relajada. Es menos estrés, es decir, estuve con aciertos, con errores, 8.900 y pico de días arriba del ring. Es una manera de vivir que no tenía fin de semana, que obviamente tenés familia, amigos, etcétera. Y 24 años. Exacto, así juntás los 8.900 y pico de días. O sea que eso es, no la mitad de tu vida, pero es una parte referencia importante. muy importante. Y siempre lo hice con pasión, no veo otra manera de hacerlo. Entonces, este año las cosas tenían que ser así. No iba a ser intendente. Y bueno, fue un año sin estrés, con mucho trabajo, porque bueno, obviamente uno sigue estando en este medio, además de que nunca dejé la profesión de abogado, pero ahora la profesión me volvió a adoptar como cuando era chico. Claro. Y bueno, Macarena había ampliado el estudio hacía 7 años y me siento muy cómodo. Y también sigue siendo, como al principio, un estudio donde hay un político. Entonces tengo los permisos por el hecho de que me dedico a estar en contacto con vecinos, de que entrevisto vecinos, Las reuniones. que tomo causas que no son rentables y las tomo porque si tuve la oportunidad de poder estudiar en la Universidad de Buenos Aires, también tengo la oportunidad de poder ayudar gente. Hay que decir que papá fue médico. Mi viejo también. Y mucho de eso lo hizo para causas nobles. La mitad pagaba, la otra mitad no pagaba. Ese era el consultorio de mi viejo. Ese era el concepto del consultorio de Melchor, ¿no? Sí. Claro. Sí, era así, totalmente. Los médicos de antes. Debe haber alguno todavía. Igual. Sí, de esa camada de pediatras de él era así. Claro. Eran 4 o 5 pediatras, más o menos de esa misma generación y trabajaban de esa manera. No había guardias pediátricas, no había hospital pediátrico, no había hospital materno infantil como el de hoy, hospital de niños en San Isidro. Todo médico tenía que tener un auto que estuviese bien, porque atrás, si no había alternativa, atrás se decía, bueno, hay que internarlo, ambulancia cero. Era internarlo, entonces la mamá y el papá atrás iban con una mantita, llevaban al chico, y mi viejo los llevaba y los internaba en Capital, en el Hospital Gutiérrez. Bien. Me representé inmediatamente esa figura, al decís vos lo que estabas haciendo con el estudio jurídico, porque pensé lo que hacía tu viejo desde el punto de vista sanitario también, que es muy importante. Como Osvaldo, el hermano de mi viejo, la cantidad de gente que ayudó, y como todos, tantos colegas nuestros que ayudás desde el estudio a gente que no tiene recursos, que está pasando un mal momento bajo todo concepto. Entonces te revive. Entonces digo, también fue un año que estuvo bien, un año donde apago el teléfono a determinada hora de la noche o capaz me lo olvido encendido y no tiene ningún tipo de importancia, o capaz me voy a cenar a algún lado, porque tengo que ir a cenar a algún lado, me lo olvido. Antes era volver a agarrar el teléfono, ahora lo dejo ahí, si total lo que sea, vuelvo, lo reviso a la noche y digo, bueno, pasa la mañana. Recién al pasar dijiste algo muy importante, tenía que ser así, que yo no iba a ser intendente, con lo cual eso lo has trabajado desde el punto de vista analizando el destino, lo que uno a veces puede proponer y lo que después el universo, Dios, lo que uno quiera querer dispone. Vos tenías una voluntad política, pasaron otras cosas. Aceptaste este momento, por lo que escucho, entendiendo que ahora te toca otra cosa, claro, ¿no? Pero seguís siendo un hombre político. Sí, mi hace contacto... política.
nunca pensé que la gente me iba a tratar tan bien. Ajá. Nunca pensé que no siendo intendente, porque podían no darte bola, o podía ocurrir que... y la verdad es que el trato... Yo me imagino que todos los que me tratan bien no son todos los que me votaron, porque en realidad me tratan bien todos. Así que es algo... Lo disfruto muchísimo. Lo Ajá. disfruto muchísimo. Y hay gente, por ejemplo, que a veces me invita a lugares, a instituciones y demás, y entonces vino por tal nombre, o vino Gustavo, o vino nuestro ex intendente, o vino el ex intendente, y lo viven muy bien Ujú. el hecho de seguir estando en contacto, aun cuando no tengo herramientas para solucionar. Lo que Claro. sigo teniendo es la vocación de poder ayudar, de poder, en la medida de las posibilidades, aconsejar, de poder ponerlos en contacto con gente, etcétera, y ayudar además a poder escuchar, porque esa es mi labor, escuchar a nuestro bloque de concejales, que la verdad estoy muy contento con ellos, muy contento porque se mantuvieron unidos, porque siguen teniendo, como cuando nosotros éramos gobierno, siguen teniendo esa vocación de servicio. Y bueno, y después somos un montón de ex del gobierno que seguimos en contacto, y lo Ajá. que nos une es la vocación de poder colaborar. Bueno, primer año del gobierno de Ramón Lanús. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que estás viendo? Habida cuenta que los primeros meses hasta mucha gente se iba notificando de a poco que vos no eras más el intendente, porque era Mm, como sí, sí, obvio que tenía que seguir siendo el intendente. Bueno, esto no pasó así. De hecho, vos no fuiste candidato el año pasado a intendente. claro. No estabas por la continuidad de San Isidro. ¿Cuál es tu análisis de esta gestión de Ramón? No, todavía no tengo, no cerraría un análisis. Veo lo que me transmite la gente, Ajá. veo lo que escriben, veo lo que circula en la web, ¿Qué te dicen? veo que hay una dificultad de relación del- de la gente, de los vecinos, con el gobierno municipal. Yo preferiría todavía no opinar. Sí, trato de tener opiniones en concreto, y es lo que charlo con los concejales Ajá. respecto, por ejemplo, de el tema de los... Nosotros, a ver, lo que nosotros hacíamos no quiere decir que necesariamente lo tiene que hacer el actual gobierno. Nosotros veníamos retrasándonos a propósito de la inflación en el segundo semestre del 2021, en el 2022, en el 2023. ¿Qué quiere decir retrasarse a Que propósito? si la inflación crecía tanto, Sí. nosotros no aumentábamos Las ese tasas. tanto en las tasas municipales, fundamentalmente de la de alumbrado, barrio y limpieza, porque era una manera de ir adecuando, era una acción de empatía de la gestión municipal con el bolsillo de la gente, Ujú. con el que trabajaba, con el que da trabajo, etcétera, sobre todo con el que tiene reglas muy atadas, que ni siquiera hay que decir con los que ganan menos, y con los jubilados y las pensionadas. Entonces, yo no digo que lo que hacíamos nosotros tienen que hacerlo los actuales. Lo que digo es que nosotros pensamos que en el año que está terminando no es posible que exista el doble de aumento que la inflación. Pero eso no tiene que conformar una opinión hacia los demás. Vos me preguntás como anterior intendente, Sí. entonces yo te digo, nuestro plan era, y lo veníamos cumpliendo, 2021, 2022, 2023, retrasarnos. Y Ujú. nosotros no habíamos prometido nada. Ok. Era un plan que lo llevábamos adelante, obviamente, porque pensábamos que iba a haber continuidad en el equipo de gobierno. Bueno, ahora no habiendo continuidad, el actual gobierno lo que optó es por ir en búsqueda de una duplicación. La inflación fue del 100 y pico %, y la evolución de las tasas es del 230 y pico % ¿Hablas con durante el él? presente año. ¿Hablas No, con él? ahora en la última época no, No. poco, salvo cuando nos encontramos, nos saludamos en algún evento Bien. social. Hay una situación que tiene que ver con el nuevo código de ordenamiento que él plantea. Él planteaba respecto del código de ordenamiento que iba a servir para modernizar San Isidro, pero que no iba a haber, por ejemplo, modificaciones en la altura de los edificios, sino que algunas cosas tenían que ver con proteger las barrancas, hay provisión de construcciones en zonas costeras, pero hay un comunicado de los concejales que trabajan con vos, de Acción Vecinal, claramente planteando que tiene que haber más transparencia y participación ciudadana
cada vez que se modifica un código o se habla de código urbanístico. Ramón estuvo acá hace 2 o 3 semanas y dijo, ojo que yo no voy a cambiar, por ejemplo, la altura de los edificios para reurbanizar en ese sentido, ¿no? Sino que habrá que ver qué es lo que él va a destacar de lo que pueda modificar San Isidro, que siempre se planteó como algo distinto. De hecho, Vicente López y Tigre venían con Tutti con las construcciones de alto y vos las mantuviste siempre en la zona portuaria, ¿no? En la zona del río y demás. ¿Qué opinión sobre eso? ¿O estás esperando Cada uno viene de una historia. Yo vengo de la historia que llevamos adelante con mi padre, que es durante 41 años. Nosotros respetamos el código hecho por otro gobierno, un código hecho en el año 81. Melchor Pose entrevistó a los 2 arquitectos que habían trabajado para ese gobierno, 2 arquitectos jovencitos en ese momento. Uno era el arquitecto Gasiglia y otra, la que es muy conocida, que es la arquitecta María de los Ángeles Breglia. Él, cuando los entrevista junto con el equipo, le dice, bueno, acabo de asumir como intendente, explíquenme por qué cómo es este código, explíquenme la razón de este código. Ajá. Entonces, él dice, bueno, tomé una decisión, después de 2 o 3 entrevistas, le dice, tomé una decisión, nosotros vamos a respetar este código para que haya una norma. Ustedes les ofrezco que se queden en la municipalidad para que haya un respaldo técnico. Cada vez que voy a intervenir respecto del código, si es necesario, es para donde hay altura, bajar la altura, donde hay altura, que no haya altura. 40 donde, años atrás. Exactamente. Porque era gente de la dictadura. Exactamente, De la dictadura. exactamente. Okay. Y él respetó, dijo, bueno, tiene que haber una norma. Ajá. Vayamos por el menor impacto. Entonces, por esa razón, donde había 14 de autorización, hay 8 de autorización. Donde había autorización, no hay autorización para que haya altura. Por esa razón había nomenclaturas, clubes nocturnos, música y canto, cosas que las fueron sacando del código. Okay. Entonces, nosotros respondemos a esa historia, que es la no modificación del código, y además nosotros respondemos a una historia que fue la de que el código fuese homologado por el Consejo Deliberante de San Isidro, es decir, que no fuese el código del gobierno militar. Y hubo con la provincia de Buenos Aires hasta litigios en la Suprema Corte, a los cuales yo me acuerdo que los recorrí con el director no era intendente, lo recorrí como diputado nacional con el director de legales del municipio y con otros legisladores defendiendo la autonomía municipal. Entonces, ahora ir a un cambio de código que tiene que apurado, que tiene que ser antes de fin de año y demás, sí, sin participación de los vecinos. A ver, ahora se habla de la costa. San Isidro hizo, con el secretario de Planeamiento nuestro, con Jorge Sabatini, hizo San Isidro que Costa quiere. Y ahí durante meses intervinieron instituciones, personalidades, docentes, catedráticos, etcétera, hasta llegar a un punto respecto de que era cómo iba a ser la costa. No se puede inventar más nada en la costa. Dejé hecho un decreto para que fuese convalidado por el Consejo Deliberante 3 meses antes de irme, donde ratificaba esa voluntad, y ese decreto está todavía a la espera de la barranca. Nosotros todas las intervenciones que hubo respecto de la barranca, para ser multifamiliares, seamos claros, ¿no? Cuando se habla de la intervención, el deseo siempre es hacer multifamiliares en la barranca. Claro, que haya tanto departamentos. Exactamente, porque vendés departamentos con vista al río. Pero eso tiene un impacto sobre los vecinos. Está lleno de residencias. Le viene bien al desarrollador. Yo también, si fuese desarrollador, estaría acá no hablando como alguien que viene de ser servidor público y que entiende a la política en ese sentido, sino que estaría hablando de, bueno, que hay que hacer desarrollo. Cada uno pero bueno, eso es más para gente que vive en capital. Yo lo que veo es una visión que viene mucho de otros lados, ¿no? Y veo poca visión desde adentro de San Isidro. Para cerrar el tema. ¿Puede pasar que entonces haya departamentos en las barrancas a partir de esta modificación? No, por lo que nosotros, por cómo dejamos la normativa nosotros, si no lo modifican no hay ninguna posibilidad. A ver, sobre Alvear y el río, nosotros lo rechazamos. Sobre Pacheco y el río, nosotros lo rechazamos siendo gobierno. Si el código lo dejás así, funcionó bien San Isidro durante 41 años. Y la verdad que sí. Y nosotros aceptamos el código de otro gobierno. Y cuando se dieron las intervenciones fue para bajar el impacto en el
factor de ocupación, es decir, en el FOS, en el FOD, en la volumetría, en las alturas y lo que tenía que ver con los usos, que los usos no fuesen de mayor impacto. De hecho, cuando yo le pregunté por algunos edificios construidos antes de 1943, que él marcó como un mojón de diferencia, dijo, vamos a tratar de cuidar todos los edificios históricos, que son un montón, con lo cual supuestamente esto se contempla, y planteó generar condiciones para que zonas como Boulogne y Villa Adelina puedan desarrollar mayor cantidad de viviendas accesibles con unidades más chicas. Porque es lo que planteaba, que en general las generaciones de los pibes que tienen 20 y pico y qué sé yo, ponele que tuvieran acceso a la vivienda si los padres lo ayudan, es como que en general no hay mucho lugar en San Isidro y se vienen para Capital. Entonces, él decía, vamos a poner unidades monoambientes en Boulogne y en Villa Adelina, que tampoco existe tanto, algo que acá en Capital es muy común. Desde ese lugar también planteaba la modificación, por ejemplo. Boulogne y Villa Adelina no son el patio trasero de San Isidro. Boulogne y Villa Adelina se llevó adelante una política de una fuertísima infraestructura sobre el lugar, que es innegable. Todos los servicios, todo lo que hace que el lugar sea igualitario respecto del resto de las localidades. Si vos conseguís que el lugar que está más bajo, el famoso de la Panamericana para allá, hacia San Martín o hacia el oeste, levanta el horizontal del distrito. Si vos buscás situaciones que lo bajan, que es el tema de departamentos chicos y departamentos chicos donde una parte importante de esos departamentos no tengan cochera, entonces vos estás signando, estigmatizando a Boulogne y Villa Adelina para que no crezcan más. Claro. Nosotros hicimos una demostración muy fuerte durante nuestro gobierno, que fue en el último año, la aprobación del proyecto donde están las tierras que le ganan en un juicio los privados, los herederos, le ganan un juicio al ejército argentino, al arsenal, por un tema de lo que tenía que ver cómo había sido esa expropiación hace 100 años. El batallón. De ahí había 10 hectáreas. Sí. De esas 10 hectáreas nosotros obligamos a que hubiese espacios verdes libres, pero también a que lo que construyeran tuviesen mucha calidad, tuviesen departamentos con metrajes suficientes, amplios, y que tuviesen suficiente cantidad de cocheras. Entonces, la idea cuál tiene que ser siempre para Boulogne y Villa Adelina, que los departamentos sean amplios para que venga gente con poder adquisitivo y que tengan cocheras para que ningún auto moleste al resto de los vecinos. Y entonces un muy buen ejemplo de eso es que tenés la posibilidad de que haya un desarrollo de un barrio donde gente con poder adquisitivo sale de su puerta y a 150 metros tiene toda la infraestructura de Boulogne con un centro comercial en amplísimas condiciones de poder contenerlos. Entonces, tiene que haber lugar para todo el mundo. El famoso cuento de mirarla como que hay una visión de justicia social, que hagamos departamentos chiquititos y que no tengan cochera para que puedan venir a vivir los pibes. Primero, no va a venir en ningún lado, vive uno, en todos los lugares viven 3, 4, 5 personas. Todo el mundo, por un problema de la Argentina, no se accede a la propiedad, pero sí se accede al auto. Entonces, todo el mundo tiene autos. Entonces, el perjuicio es mayor. Esa visión de la supuesta justicia social que viene de Capital, por la cual se pueden hacer departamentos chicos y sin cocheras, en realidad de lo que se está tratando es cómo hacer bajar a un lugar, bajar el target, bajar el nivel del lugar. Boulogne y Villa Adelina son lugares a 3-4 minutos de la principal autopista del país, en el kilómetro 18. Es como vivir en la ciudad, pero elegís vivir en un barrio. Claro. Y podés vivir bien y se puede mantener la línea para que sea haciéndolo bien. Quedó contestado clarísimo. ¿Qué sabés o cómo ves el tema seguridad? Espera, vamos al COU. El primer proyecto del Código de Ordenamiento Urbano afecta muchísimo a la zona este. Afecta muchísimo a la zona de Libertador. Afecta muchísimo a la zona del Alto y vuelve el problema de los departamentos chicos y la opción de que una parte sin cocheras. Ahí es donde se encendió la mecha, porque esos vecinos fueron los primeros que advirtieron de esto. Yo les agradezco mucho a todos los vecinos, sobre todo a los que hicieron la primera, que hay cosas que los políticos no podemos hacer. Entonces ellos tienen una legitimidad de origen cuando toman la decisión, y entonces
realmente esos vecinos tienen mucha razón cuando dicen por qué en lugar de tratarlo en la última parte del año a las apuradas, por qué no devolverlo a la comisión de planeamiento y que puedan hacer, como cuando hicimos San Isidro que Costa quiere, yo no era gobierno, pero lo llevó adelante Jorge Sabatini con mi padre, y entonces en ese que Costa quiere es una demostración de cómo pueden participar todos. ¿Para qué era la autonomía municipal? ¿Para qué es? No era para que un intendente haga lo que quisiera. La autonomía municipal, la idea es para que haya una carta orgánica donde cada vecino pueda decidir cómo quiere su barrio, cómo quiere su localidad y cómo entiende San Isidro. Bien. Y que eso después no puede ocurrir lo que ocurre ahora. Que como ocurrió en otros distritos, que empiece un procedimiento de reformas, de modificaciones estructurales que le agregan 50.000, 60.000, hasta 70.000 habitantes, que los ponen sin cocheras, con menor calidad de vida, etcétera, etcétera, no es lo que los vecinos quieren. Entonces, un vecino me pregunta, ¿por qué razón nos vinimos a vivir? ¿Por qué razón nuestros padres, nuestros abuelos vinieron a vivir acá? Porque querían vivir tranquilos, eligieron su estilo de vida. Tanto mi padre como yo, que somos la continuidad de dos gobiernos, nosotros lo que hicimos siempre, y nadie nos puede negar, es que nunca nos metimos con la calidad de vida y con el estilo de vida de lo que quería cada uno en su barrio y en su localidad. Y respetamos exactamente eso. Bien. Tema seguridad, eso sí. que te decía. ¿Qué estás viendo? Es un fenómeno evolutivo que se nota mucho en San Isidro. Se va a forzar la estadística tratando de demostrar que la inseguridad bajó, pero no es la realidad que vive la gente. ¿Qué quiere decir forzar la estadística? Porque porque la estadística de la policía de la provincia de Buenos Aires a nivel central siempre va a tratar de demostrar que en todos los distritos bajó. Después va a venir otra estadística, que es la estadística de la Procuración de la Corte, que es la síntesis que hacen los fiscales y que se las envían a La Plata, la Fiscalía General, etcétera, y que eso después lo sintetiza la Procuración de la Corte, es decir, el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Claro. Cuando venga eso, después viene la realidad. No hay manera de mostrar una estadística que diga que bajó el delito. Creo que se desarmaron mucho los equipos que había. O sea, ¿de dónde venimos? Venimos de San Isidro, que es el lugar donde se hizo el primer lugar del país con un patrullaje municipal armado. Empezamos con un patrullero por cada comisaría. Eran 10 patrulleros. ¿Fuiste el primero? El primero. El primero. Y arranqué con un comisario mayor muy prestigioso que ya se había retirado y que ya tenía mucha experiencia además trabajando en lo privado, trabajando en el mercado de Becar, trabajando con horas polats en empresas, en la EBR, etcétera, etcétera, que es el caso de lo de Rebollo. Y después proseguimos hasta que hoy es una patrulla, la que nosotros dejamos, que es una patrulla fuerte, constituida, con un mobiliario muy fuerte en materia de cámaras y demás, también con los primeros que hicimos en materia de desarrollo de cámaras. Lo primero que va a decir un intendente que la seguridad es de Kicillof porque es de la provincia, pero que a la vez se colabora. Entonces, cuando hay un problema, cualquier intendente dice, bueno, pero no es un tema mío, y esta es la típica que yo vengo escuchando hace años. Nuestra interpretación fue que, para nosotros lograr el primer patrullaje rompimos muchas barreras. Nosotros hicimos una interpretación que es que las calles son dominio público municipal, entonces el dueño es el municipio. ¿Quién es el dueño del municipio? Es el vecino. Si el dueño es el vecino, ¿quién sufre la inseguridad del vecino? Entonces el vecino tiene que tener la posibilidad a través de su municipio de tener un patrullaje que sea armado. Los móviles son municipales, las horas son horas de policía adicional, las más caras, y así fue como empezamos con Rebollo haciendo eso. Al punto tal de la última época donde un comisario general retirado era el que colaboraba con nosotros haciendo las entrevistas para ver quiénes eran los policías. Y conseguíamos buenos policías que venían de todos lados a ganar su trabajo en blanco. Bien. Entonces, ese es el camino que hay que seguir, ese es el camino del que no hay que bajarse nunca. Las cámaras son todas por cable, por cinturón de cable de fibra. Tienen una muy buena calidad. Después viene el cuento de siempre, no porque digital, no porque analógico, todo
cuento del software, entonces el software vale tanto más, alguien que tiene que seguir el software, entonces la facturación es de tanto más. Nosotros lo hacíamos con un gasto discreto en materia de dinero para poder tener cada vez mayor cantidad de cámaras y mayor cantidad de autos. Se planteó como modelo a seguir, que de hecho lo está haciendo, lo que hizo Joaquín de la Torre y Jaime Fernández en San Miguel, como el sistema de alerta, ¿no? Donde se integran cantidad de cámaras que son particulares al sistema de vigilancia normal. No sé si eso vos ya lo venías haciendo. Eso se hace siempre. Ajá. Realmente las cámaras pueden ser reforzadas por el hecho de tocarle timbre al vecino, comunicarse con él y decirle, bueno, podemos disponer de estas cámaras si no se las piden judicialmente. Entonces ellos adelantan esa información y así es que había a ver, en materia de seguridad todos los días luchas por el empate. Un día que ganaste 1-0 y que salió bien, das 5 vueltas olímpicas. ¿Qué título ese, no? Luchás por el empate. Luchás por el empate, no es Pero, ¿qué es lo que se busca con esto? Lo que se busca es un símil hidráulico, que si es más fuerte la inseguridad, es difícil para los delincuentes, entonces los delincuentes lo que optan es, por en este caso, no venir a nuestra zona. Se trata exactamente de eso. Después el resto, hay que tener fortaleza, institucionalidad, saber pararse delante de las autoridades centrales, exigirles más policías. O sea, es también ser intendente de un lugar, más si sos intendente de San Isidro, tenés una fortaleza para pararte delante de la autoridad central en representación del vecino de San Isidro, que es el que no tiene ningún tipo de poder. Ajá. Entonces vos, es una manera de empoderar al vecino porque vos lo representás en el pedido de tener más policías. Como que en un momento hay que plantarse. Claro. Algo así. Es parte de los 8.900 días arriba del ring, ¿no? Claro. Yo fui intendente y en abril del año 2000, cuando recién había asumido, ya comienzo con el primer patrullaje. Entonces, primero fue resistido. ¿Qué era lo primero que se decía en la policía de la provincia de Buenos Aires, los jefes de aquel momento? No les den bola. Decían la policía, no les den bola. Directamente. Nosotros le dábamos al equipo de comunicación, no les den bola. Bueno, hoy no habría manera de pensar San Isidro si no está el patrullaje municipal. Nosotros lo que pedimos es que se mantengan los equipos, que se siga esa línea, que se sigan sumando buenos policías y que además no tiene fin. Hay que seguir y seguir y seguir aumentando la masa crítica de lo que tiene que ver con la defensa de los vecinos y que en eso deben actuar juntos el municipio y la policía de la provincia de Buenos Aires. Te hago unas preguntitas de política porque sé que seguís viaje a San Martín, que se inaugura un busto de Alfonsín, así que vas a estar por allá con tu amigo Walter Caruso. Gobierno de Milei. En eso no mejoramos. Gobierno de Milei, un año de gestión, con lo bueno y con lo malo. A ver, sé que es muy largo. Lo que estaba no podía seguir más. Que lo que estaba no era solo la parte de mal, lo que tiene que ver con lo que ya se vio del último gobierno, sino la cultura fiscal que llevaba adelante el país no tenía destino. Macri de alguna manera lo había intentado y no lo había logrado. Ese esfuerzo es de todos los argentinos. Es una correcta interpretación por parte del presidente de la Nación en el sentido de que había que hacerlo. También digo, en lo que tiene que ver con la llegada o la búsqueda del superávit fiscal, el 60 y pico % del presupuesto nacional es el ANSES, con lo cual la mayor parte del esfuerzo recae sobre los jubilados. Total. Creo que hay que apoyar, también hay que plantear las diferencias, también hay que decir que se está en una recesión que es muy muy fuerte y que lo que en realidad también más uno presta atención es cuánto se tarda en salir de la recesión y si hay un plan para salir de la recesión, sin perder el objetivo de cultivar la disciplina fiscal. ¿Pensás que este presidente tiene un plan para salir de la recesión? Él no lo explicita. No, en ningún Yo momento. no puedo decir que no lo tiene porque no sería justo meterme en la... Pero él no lo explicita. Porque en paralelo aumenta la desocupación. En su nomenclatura, sí. Si vos mirás el universo de su nomenclatura, nunca está la palabra reactivación.
creo Ni, que... ni la palabra pyme, que también es importante, ¿no? Para este país. La palabra pyme no aparece nunca. Hace un par de noches estaba cenando con unos amigos que cultivan el tema de la economía y me decían exactamente eso. En la nomenclatura no está la palabra pyme, que es donde está la posibilidad de que haya trabajo, Claro, ¿no? total. Creo que sí, el país está más cerca, y esto increíblemente viene hasta del anterior gobierno, que la verdad fue muy malo, está más cerca de una muy buena macro. Es decir, la energía y la minería van a ser como que la Argentina tiene otro como si fuese otro campo, ¿no? Va a haber ingresos... Fuente de divisas nuevo importante. Sí, genuinas y que vienen de ambas. Para no depender Pero tanto tiene que del traducirse campo. eso en la vida de todos los argentinos. Ujú. Yo quiero tener esperanza, quiero apoyar, aun cuando obviamente vos sabés que soy radical, ¿no? No, Sí, sí. no pertenezco a ese espacio de la política. Me preocupa lo siguiente, que es el tema de lo de la actividad económica. Cuando no hay actividad económica es como los aviones, tienen velocidades máximas y mínimas. No pueden tener mínimas porque en un momento Se dejan rompe de volar. todo, se cae. Claro. Como radical, ¿qué está pensando el radicalismo o un sector del radicalismo, por lo menos el de la provincia de Buenos Aires, o un sector de los radicales bonaerenses de la provincia de Buenos Aires? Porque uno ve distintos radicales, distintos escenarios, el gobernador Cornejo, el gobernador Valdés, lo que puede hacer de Loredo en Córdoba, Facundo Manes ya medio que dio a entender algo, Lustó no se sabe. ¿Cuál es tu idea de lo que va a ser el radicalismo? Porque se habla de algún tipo de novedad, de alianza nueva con sectores independientes, incluso algunos del PRO, los radicales. Julio Zamora hasta podría estar ahí, Juanchi Zabaleta podría estar ahí, Schiaretti está armando el partido a nivel nacional, está el gobernador Yarlora. Bueno, no sé cómo en ese contexto vos te ves apoyando, integrando o fundando un nuevo espacio de alianza. Para decir verdad, estoy absolutamente concentrado en San Isidro. Bueno, Soy delegado del Comité Nacional. Obviamente tengo un espacio y en todos los distritos, en todas las secciones electorales hay gente nuestra trabajando. En San Isidro nosotros estamos concentrados en la acción vecinal. San Isidro es distinto, que fue el partido con el cual ganamos 2 elecciones en aquella época con la boleta chiquita. Hoy hay una modificación que no se puede dejar de ver la política, que es la aparición en buena hora de la boleta única papel, con lo cual termina el efecto arrastre nacional. Y que puede haber desdoblamiento también, porque todos los bonaerenses, todo lo que es de la provincia, senadores provinciales y concejales el año que viene va a ser en papel todavía. Puede ocurrir además que la decisión sea que las elecciones tengan fecha distinta, eso no lo sé, o sea, no se excede, todavía no lo sabemos. Sí. De corazón, toda la vida dije, las elecciones municipales por lo menos tienen que ser en fecha distinta. Bien. ¿Por qué un vecino no puede decidir lo que pasa en su distrito, en su barrio, en su localidad, en su municipio, y que no esté mezclado con todo el bombardeo de la cuestión nacional? Pero ya separar la boleta única papel terminó con el efecto arrastre. Entonces, esto a nosotros nos empuja más todavía a que el radicalismo, la gente amiga del PRO, hasta el Partido Socialista, los vecinalistas, los independientes, mucha gente del peronismo con lo que trabajamos desde toda la vida, trabajar desde la acción vecinal la cuestión local. Y obviamente cuidar y sostener y respetar la libertad de pensamiento de cada uno de los integrantes y de todos los vecinos respecto de lo que pasa en lo nacional. Más ahora que la boleta, aunque la elección fuese simultánea, vas a la mesa de votación, te dice vaya por allá, entonces vos vas con una virome y haces las cruces para lo nacional, en la boleta única papel, que es un adelanto porque termina, y en ese sentido fue una buena iniciativa del presidente Milei, y tuvo una excelente actitud por parte de los 13 senadores nacionales del radicalismo, junto con los de partidos provinciales, que se logra que no solo haya una ley, sino que además la ley se promulga. Entonces, termina con el robo de boletas. A ver, ¿cómo hacía un presidente para presentarse en un distrito extremo si sabía que le iban a robar la boleta? Bueno, está muy bien hecho eso. También termina con el efecto arrastre. Entonces, allá con la virome para votar lo nacional, volvés y el presidente de mesa te dice, bueno, ahora vaya al otro cuarto oscuro y tenés la boleta municipal y la boleta seccional en este caso. Bien, creo que el radicalismo en este caso tiene
24 distritos distintos donde van a hacer lugar a opciones distintas. No va a ser lo mismo que decida la capital federal con Cava, con Lustó, que lo que vaya a decidir Cornejo en Mendoza o el caso de Puyaro en Santa Fe. Pero para que haya libertad de acción hay que aprobar algo. Me parece que se da solo. Se da solo, me parece, no es nacional, no se vota presidente. Me parece que se da solo. Y veo un muy buen adelanto en el caso de lo de la provincia de Buenos Aires, porque se está fortaleciendo esto que nosotros hablamos, independientemente de qué es lo que podría ocurrir a nivel... Es decir, no podemos quedarnos detenidos en cada uno de los municipios, el radicalismo, para ver qué pasa arriba. Tenemos que resolverlo acá. Y ahora sí la última. ¿Y en ese esquema de acción vecinal vas a ser candidato el año que viene? ¿Puede haber un pose en el Consejo Deliberante? Hay un pose. Sí. Macarena Pose. Hay una pose. Hay una pose. Pero digo, a futuro. Termina ahora, ¿no? Termina ahora, sí. Exacto, termina. Termina ahora y... Y termina ahora y la verdad es que hoy decisión electoral no se puede tomar. No se conoce ni la fecha. Estabas y aparte a punto de decir algo. Quiero decir esto. Que en el caso de lo de Macarena es cada vez más necesaria en el estudio, le paso el aviso. Pero independientemente de que sigue trabajando en los barrios y demás, ¿no? Pero volviendo a lo anterior. Sí. Yo quiero pensar y quiero tener la vida que tiene la gente, independientemente de que constitutivamente soy alguien que está con los vecinos. Entonces, quiero tener fin de año igual que la gente. Quiero tomarme vacaciones los días que pueda, igual que trata de tener la gente. Quiero que me digan cuándo son las elecciones y enterarme igual que se entera la gente. Y a partir de ahí, como evoluciona la gente, voy a evolucionar. Bueno. Entonces, digo, ¿por qué? Me parece muy mal que en el país haya elecciones cada 2 años. Sí. Me parece muy mal que haya 2 veces cada 2 años. Es decir, la verdad, lastiaron. Me parece muy mal que a la gente la lleven a votar de manera obligatoria a internas de partidos políticos, como es el caso de las PASO. Dicen que va a haber novedades. Que no va a haber PASO. En el DNU de Milei inicial estaba el tema de la supresión de lo de las PASO. Dicen que la provincia, si fuese así, haría exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo quiero tener la vida? Quiero tener la vida como hace... Lo que está en la medida de mis posibilidades es lo que yo hago como vecino. Igual creo que la el año que viene... decisión política grande, la verdad me excede. Obvio, pero el año que viene creo que vamos a votar un par de veces, ¿eh? Porque si se desdobla, porque... qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires me parece que van por eso también, es un tema de los porteños. Ojalá se desdoblase al punto tal de que los vecinos pudiesen votar solo San Isidro y solo sus distritos en fecha distinta. Bien. Me encantaría eso, creo que todavía no va a ocurrir. Las autonomías municipales sí son para eso. Nosotros estábamos en un desarrollo de las autonomías municipales para que los vecinos pudiesen decidir cómo tenía que ser su barrio y eso fuese definitivo, iba una carta orgánica. Y también que pudiesen elegir cuándo querían la fecha de votación. Gustavo Pose, muchísimas gracias por habernos elegido como el lugar para volver a hablar después de 12, 13 meses. Así que gracias, seguimos en contacto. Y saludo a todos tus colegas, a los cuales les digo que, bueno, a través tuyo, cuando llegue el momento y demás, desde ya estoy a disposición. Que lean la noticia web. Estuve muy cómodo, espero que no se haya notado al aire y el hecho que estoy fuera de training. No, bien. Bueno, gracias por la visita. Nosotros vamos a escuchar un nuevo tema musical y seguimos acá con Letra Chica, Programón y Repercusiones. Dale. Bueno.